Pues es de conocimiento general que cuando uno analiza las trayectorias de las grandes leyendas, de la industria del entretenimiento, casi siempre nos topamos con esta narrativa súper rígida que parece grabada en piedra. Ajá, en la clásica historia de que llegar a la cima es un camino completamente solitario. Exactamente. Nos venden constantemente esta idea de que la ambición desmedida y el tener que dar codazos a diestra y siniestra es el único camino válido. O sea, como si la grandeza exigiera un aislamiento casi monástico. Totalmente. Es esta mitología clásica de la industria donde se ha estructurado una creencia colectiva muy fuerte. La de que la cima es, por definición, un ecosistema donde solo sobrevive uno. Sí. Un juego de supervivencia. Y la narrativa sugiere que para que una estrella brille con verdadera intensidad, forzosamente uno tiene que apagar a los demás. O sea, un juego de suma cero donde el éxito del otro es una amenaza directa. Pero, y aquí es donde arranca la inversión profunda de hoy. El documento que vamos a explorar desafía por completo esa premisa. Es fascinante lo que revelan estos archivos. Muchísimo. Tenemos sobre la mesa la transcripción de un video muy revelador sobre Lola Beltrán, Lola la Grande. Y fíjate que lo fascinante de este material es que no se enfoca en sus discos de platino ni en las giras. Claro, se enfoca en algo mucho más íntimo. Exacto. Se enfoca específicamente en los artistas que ella más admiraba antes de morir. Así que vamos a desempacar esto porque la misión de este análisis no es leer un resumen biográfico de Wikipedia. No, para nada. Lo que queremos descifrar para el oyente es cómo Lola Beltrán construyó un imperio y un legado monumental en la época de oro, rompiendo esa regla no escrita. Lo hizo a través de un afecto genuino, mucha lealtad y una vulnerabilidad que, sinceramente, parece un milagro en el mundo del espectáculo. Es que el material que estamos revisando resulta invaluable para cualquiera que busque comprender los cimientos del éxito sostenido. O sea, la grandeza de Lola no se limitaba a su técnica vocal, que era inconfundible, o a su presencia escénica. Que obvio eran espectaculares. Por supuesto, pero el análisis detallado de sus interacciones muestra que su verdadera ventaja estratégica, si queremos llamarlo así, fue su profunda inteligencia emocional. Totalmente de acuerdo. Ella logró tejer una red de soporte humano que funcionaba como un ancla a la realidad. No era un artista que triunfara a pesar de sus amistades. Su imperio se sostuvo precisamente gracias a esa red de contención. Y para comprender esa dinámica y el porqué de su enorme generosidad con las nuevas generaciones, el documento nos obliga a mirar sus propios inicios. Todo arranca con una figura clave que rompe el molde del artista territorial, Miguel Aceves Mejía. Uy, sí. Para poner en contexto a quienes nos escuchan, la década de los 50 en México es fundamental. La industria musical estaba rígidamente controlada por un puñado de estaciones de radio y disqueras. Eran los dueños absolutos del balón. Exacto. Y Miguel Aceves Mejía ya era un pilar intocable del género ranchero. Él la descubre cantando en una estación de radio local, en Mazatlán. Y la lógica corporativa dictaría que al escuchar una voz con ese potencial, él la viera como una competencia futura. Exactamente. Que mantuviera su distancia para no alimentar al rival. Pero hace lo impensable. La recomienda directamente a la XCW en la Ciudad de México. Que en ese entonces era la voz de la América Latina desde México. Era el epicentro absoluto del poder mediático. Pero a ver, si uno se pone en los zapatos de un ejecutivo de esa época, poner tu propio nombre y reputación como garantía por una joven desconocida es un riesgo enorme. Claro, te juegas tu propio prestigio. Haciendo una analogía para nuestra audiencia, es como ese director de una multinacional actual que decida apadrinar a un analista novato. No le roba las ideas, le abre la puerta de la sala de juntas. Tal cual. Los testimonios sugieren que Miguel le enseñó a moverse en el medio. Pero, ¿cómo se traducía esa protección ya en el día a día? Pues se traducía en un blindaje frente a una industria que solía devorar a los talentos jóvenes. En aquellos años, llegar a la capital siendo una mujer de provincia significaba enfrentarse a contratos muy abusivos. Promotores voraces y todo eso. Sí, y una prensa implacable. A veces Mejía no solo le consiguió una audición, le proporcionó un mapa de navegación, le indicó qué batallas pelear, cómo estructurar su repertorio para no ser encasillada. Qué importante es eso del repertorio.
Muchísimo. Y sobre todo le enseñó cómo manejar la avalancha psicológica de la fama repentina. Esa base de seguridad fue determinante. Lola comprendió ahí mismo que el poder no se pierde cuando se comparte. Al contrario, se multiplica. Exactamente, se multiplica. Y esa es una lección que aplicaría el resto de su vida. Lo cual nos lleva a un efecto dominó que la transcripción detalla maravillosamente, fíjate. Su encuentro con Juan Gabriel. Si uno se imagina la escena que describen los documentos, hay una reunión familiar en casa de Lola. Ajá. De pronto, llega un invitado inesperado. Un muchacho compositor, prácticamente un desconocido que andaba por las calles buscando una oportunidad. Llega con los bolsillos vacíos y con hambre física real. Sí, literal, sin tener que comer. Y Lola, ya en la cúspide de su carrera, lo invita a pasar. Lo sienta a la mesa y le da unos pesos para que pueda comer. Yo veo esos pesos como el capital semilla de una startup de tecnología, pero el retorno de inversión fue puramente emocional. Es que el impacto de ese momento trasciende la simple caridad. En un entorno donde le cerraban a uno la puerta en la cara constantemente, ese plato de comida y ese respaldo financiero básico validaron a Juan Gabriel. Lo validaron como humano, ¿no? Exacto, como ser humano y como artista mucho antes de que el mundo lo reconociera. Ahora, voy a jugar un poco al abogado del diablo aquí. Sabemos que en la industria musical abundan estas narrativas prefabricadas. Las disqueras son expertas en inventar historias de mentores y alumnos para vender discos o limpiar imágenes. Sí, el clásico truco de relaciones públicas. Precisamente. Entonces, ¿qué elemento de estas fuentes nos garantiza que esta conexión no fue simplemente una jugada de marketing a posteriori? Pues la evidencia más sólida para descartar el montaje ocurre en 1984, durante el programa de televisión El Estudio de Lola. Claro, ese momento es histórico. Para ese momento, Juan Gabriel ya era un fenómeno de masas incontrolable. Un ídolo que no necesitaba colgarse de la fama de absolutamente nadie. Sin embargo, él llega al programa con mariachi y le rinde un homenaje sorpresa. ¡Qué locura! Y si se analiza el lenguaje no verbal y el registro de audio, la voz de Juan Gabriel se quiebra genuinamente. Hay lágrimas reales. Le dedica un popurrí no desde la postura de una estrella invitada, sino desde la devoción. De alguien que recuerda quién le dio la mano cuando no era nadie. Exactamente. Esa vulnerabilidad expuesta en televisión nacional en los años 80 era impensable para una campaña de marketing rutinaria. Ese nivel de autenticidad es abrumador. Mencionaste antes la rigidez del género ranchero, y es cierto que la tradición a veces actuaba como una camisa de fuerza, pero juntos parecían desafiar esas reglas. Totalmente. Ambos compartían un espíritu profundamente libre. Juan Gabriel tomaba nota de la técnica dramática y desgarrada de Lola. Ajá. Mientras que ella encontraba en el joven compositor una irreverencia necesaria para no quedarse fosilizada en el estatus de leyenda intocable. Comprendieron que la evolución del género dependía de inyectarle sangre nueva. Y hablando de inyectar sangre y dramatismo, aquí es donde el documento nos lleva a un terreno donde la relación cambia de naturaleza. Ya no hablamos de padrinazgo o de ayuda práctica. No, esto es a otro nivel. Es una simbiosis emocional casi mística. Nos referimos a su vínculo con José Alfredo Jiménez. Porque, a ver, por lo general, la dinámica entre cantante y compositor es puramente transaccional. Hay un contrato, el autor entrega la letra, el intérprete pone la voz, se reparten regalías y fin de la historia. Puro negocio, sí. Entonces, ¿qué mecanismo operaba aquí para que el poeta del pueblo sintiera que sus letras estaban seguras únicamente en la voz de Lola? La diferencia radicaba en el nivel de compromiso emocional que ella asumía. Fíjate que la transcripción revela que su relación no se basaba en verse todos los fines de semana en fiestas. No eran compadres de cantina de todos los días. Exacto. Su comunión ocurría a través del sufrimiento canalizado en la música. José Alfredo componía desde las entrañas. Sus canciones eran crónicas muy crudas de abandono, de alcoholismo, de despecho. Uf, temas pesados. Y cuando Lola tomaba un tema como Paloma Negra o Cucurucu Paloma, no ejecutaba simplemente un ejercicio de afinación. Literalmente sangraba cada estrofa. Esa descripción es súper potente y exige un costo altísimo. Digo, desgarrarse frente a miles de personas cada noche, exponiendo las heridas a través de las letras de otro.
Eso no es algo que se pueda fingir por mucho tiempo sin colapsar. Es que requiere una valentía y una falta de ego excepcionales. En la cultura mexicana, la figura del ídolo ranchero solía exigir cierta invulnerabilidad, una fortaleza inquebrantable. El macho o la mujer de hierro, ¿no? Exacto. Y José Alfredo y Lola subvirtieron eso. Ellos representaban una mexicanidad rota, honesta y sin filtros. El compositor la veneraba porque ella no usaba sus canciones para lucir su voz. Las asumía como algo sagrado. Las asumía como una responsabilidad ceremonial. Ella le daba carne y sangre a su dolor. Lo cual nos lleva a una encrucijada vital en esta historia. Sobrevivir a ese nivel de intensidad emocional, sumado a las presiones brutales de un mundo del espectáculo controlado por hombres, pues requiere un refugio, un puerto seguro. Indispensablemente. Y la transcripción documenta que Lola no encontró ese refugio aislándose. Lo encontró forjando alianzas de hierro con las mujeres más poderosas y, en teoría, sus mayores rivales. Haciendo una comparación, es como si hubieran formado un equipo de superhéroes. Me encanta esa analogía. En lugar de pelear por quién era el líder, decidieron combinar sus poderes. Y esa alianza entre mujeres en aquella época es el punto más analítico y sociológicamente complejo de todo el documento. Porque para entender su valor, hay que diseccionar cómo operaban los promotores y ejecutivos discográficos de la época. Ajá, los de traje. Sí, la estrategia estándar de esta industria masculina era la de divide y vencerás. A ver, detengámonos en esa mecánica. ¿Cómo funcionaba exactamente esa estrategia de división en la práctica? Porque hoy hablamos mucho de sororidad, pero en los años 60 y 70 las reglas del juego eran otras. Las reglas eran despiadadas. Los ejecutivos controlaban los presupuestos y los espacios en medios. Utilizaban la escasez como su principal arma. ¿Cómo así? Haz de cuenta que le decían a una cantante que si exigía un pago justo por un palenque, iban a contratar a su rival por la mitad del dinero. ¡Qué bajeza! Y además fomentaban que la prensa sensacionalista publicara chismes de enemistades falsas. Al mantener a las artistas enfrentadas, compitiendo ferozmente por la atención de los productores, las mantenían vulnerables. Claro, y así mantenían sus salarios bajos y su poder de negociación nulo. Es una táctica de manipulación de manual. Totalmente. Y es precisamente por eso que la relación documentada con Amalia Mendoza, la Tariacurí, resulta tan fascinante. Amalia no era cualquier cantante, era un titán del mismo género. Era un espejo de esa pasión desbordada. Una gigante. Y en lugar de caer en la trampa del promotor, colaboraron. Grabaron juntas el disco Las Tesoras, que interesantemente fue producido por Juan Gabriel, cerrando un poco el ciclo. Es una maravilla cómo todo se conecta. Y los relatos no hablan de disputas por quién tenía la foto más grande en la portada. Hablan de un cuidado mutuo, silencioso. Se protegían cuando alguna atravesaba problemas de salud, sin convocar a la prensa para presumirlo. Es que esa decisión de no competir era un acto de rebelión directa contra el sistema que acabamos de describir. Al mostrarse unidas, neutralizaban la amenaza de ser reemplazadas la una por la otra. Claro, les quitaban el arma a los promotores. Exacto. Amalia hablaba de Lola con un calor profundamente familiar en entrevistas, validando el talento de su colega frente a los medios. Entendieron que la fortaleza de una no disminuía la de la otra. Al contrario, juntas eran las guardianas de la tradición musical. Y la historia escala muchísimo cuando sumamos a Lucha Villa a esta ecuación. Aquí los contrastes son el punto focal. Uy, sí, eran el agua y el aceite en personalidad. Lola proyectaba esta imagen de elegancia imponente, sumamente majestuosa, mientras que Lucha era la encarnación de la fuerza bruta, la franqueza y una energía indomable. Coinciden en el proyecto las tres señoras junto a Amalia. Ajá. El público y los medios seguramente anticipaban un choque de trenes, una guerra de divas en el estudio, pero la transcripción nos revela una realidad completamente diferente. Compartían cenas después de las presentaciones y, lo más crítico de todo, intercambiaban consejos de negocios. Esa es la parte vital. Sí, se decían cómo tratar con empresarios abusivos. Ese intercambio de información comercial es la clave de todo. No se limitaban a compartir anécdotas de vestuario o de maquillaje. Se estaban armando táctica y financieramente. Hacían un frente común. Exacto.
Al compartir cuánto cobraban o qué promotor tenía un historial de no parar, destruían la ventaja de información que tenían los empresarios. Además, Lucha Villa tenía la costumbre de defender a Lola públicamente en entrevistas. Asumiendo un rol protector. Sí, sin que nadie se lo solicitara. Y a su vez, Lola hacía guardia en el hospital durante las peores crisis de Lucha. Se reconocían como iguales en un campo de batalla muy hostil. Ese nivel de lealtad trasciende la música y salpica incluso al mundo del cine, topándose con la figura más intimidante de todas, María Félix, la Doña. Palabras mayores. Un ícono famoso por su dureza y por no regalarle elogios absolutamente a nadie. Coinciden filmando La Bandida en 1963. Dos titanes que nuevamente los medios habrían querido ver destrozándose. Y el patrón de desarmar la rivalidad impuesta se repite una vez más. En lugar de una guerra fría en el set, surge una profunda camaradería. Comparten el espacio, comparten el respeto. Y eso no es poca cosa con María Félix. Para nada. Ella reconocía en Lola una par, a alguien que poseía una dignidad innata que no requería de escándalos para imponer presencia. Y la prueba de fuego de esa conexión llega, lamentablemente, con la muerte de Lola. La reacción de María Félix no fue enviar un arreglo floral genérico con un comunicado de prensa. Las fuentes son clarísimas. Lloró ante los periodistas. Perdió la compostura por completo. Mostró un dolor visible y declaró que había perdido a una amiga verdadera, afirmando que se iba a una de las últimas grandes. Si conectamos todos estos puntos, desde la protección inicial de Aceves Mejía, pasando por el cobijo a Juan Gabriel, la comunión con José Alfredo y esta inquebrantable sororidad con Amalia, Lucha y María, el panorama es contundente. Es clarísimo. La negativa sistemática a participar en la destrucción de sus pares fue su mayor escudo protector a lo largo de décadas. En la cima es escaso el oxígeno, y Lola Beltrán se aseguró de llevar a quienes podían ayudarla a respirar. Y a su vez, ella fue el oxígeno de muchos otros. Entonces, ¿qué significa todo esto a nivel de su legado para quien nos escucha? Al revisar a detalle este documento tan revelador, la conclusión parece obvia. El talento estratosférico de Lola fue el vehículo que la puso en el centro del escenario. Indudablemente. Pero fue su inteligencia emocional, su capacidad para ejercer el afecto sincero, sin un asomo de envidia, lo que pavimentó su camino hacia la inmortalidad cultural. Es una leyenda no solo por cómo cantaba en un palenque, sino por cómo administró su poder y cuidó a su tribu detrás del telón. Es un análisis súper certero que nos invita a cuestionar fuertemente las dinámicas de hoy en día. Actualmente vivimos en una era obsesionada con la figura del creador solitario. Ese emprendedor implacable que llega a la cima destruyendo a su competencia. El famoso lobo solitario. Exacto. El mercado actual glorifica la hiperindependencia como el máximo logro. Sin embargo, el análisis de la vida de Lola Beltrán demuestra que su legado indestructible no se forjó en el aislamiento. Se forjó a través de una inmensa red de vulnerabilidad, lealtad e interdependencia. Lo cual nos deja con una reflexión bastante provocativa para explorar más allá de esta mesa de análisis. Si la historia nos demuestra que los imperios más duraderos se sostienen gracias al peso compartido, me pregunto si el verdadero secreto de la trascendencia no es alcanzar la independencia total, sino tener la valentía y la humildad de rendirnos ante la profunda dependencia que tenemos de las personas que nos rodean. Exactamente. Para quienes buscan sobrevivir en su propio terreno competitivo, quizás la estrategia más radical hoy en día no sea afilar los dientes para pelear solos, sino aprender a construir la red de alianzas más sólida posible. Y con esa idea en mente, cerramos esta inmersión profunda. Hasta la próxima.